A ver, ya estamos listos, ya estamos preparados. Vamos a leer el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículos 25 y 31 al 34. Y el título de esta porción del Evangelio, como aparece en la Biblia, es el título que yo también le he puesto a este mensaje. O sea, el afán y la ansiedad, ¿ya? Así lo titula la Sagrada Escritura a esta porción del Evangelio en la que el Señor Jesús nos dio una enseñanza sobre las preocupaciones desmedidas. Ponen ahí el afán y la ansiedad. Dice así el Señor: Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bendita sea la palabra del Señor. A ver, en este pasaje Jesús empieza diciendo: por tanto les digo, ¿ya? Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, etc. Miren, esta expresión, por tanto les digo, es una conexión entre lo que Jesús dijo anteriormente y lo que va a decir a continuación. ¿Y qué dijo anteriormente el Señor? Según leemos en el versículo 24 de esta porción del Evangelio, Jesús dijo, presten atención: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso dijo el Señor. Miren, en el corazón del hombre hay una pugna, un enfrentamiento, un conflicto entre dos señores que son enemigos y que tienen metas antagónicas, opuestas. El que gana este conflicto se constituye en el amo. Y saben, esto sigue ocurriendo ahora mismo. Por eso el Señor expresa con tanta contundencia este principio: no pueden servir a dos señores. Pues si alguien sirve a dos señores que se oponen, indefectiblemente caerá en una lealtad dividida. Hermanos, nuestro corazón no puede servir a dos señores. Nuestra fidelidad debe estar alineada a uno solo. Nadie puede agradar a Dios y a las riquezas, porque según Jesús esto es imposible. Como discípulos no tenemos la opción de dividir nuestra lealtad. El Señor nunca aceptará una lealtad parcial o incompleta. O es Dios o es el materialismo. ¿Es Dios o son las riquezas? ¿Es Dios o es la vanagloria de la vida? ¿Es Dios o son la comodidad y el confort a cualquier precio? Hermanos, esta es una decisión personal que cada uno debe tomar en su vida de fe. En esta misma línea, el apóstol Pablo también enseñó diciendo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, el enemigo va a hacer todo lo posible para desplazar al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Su propósito es sembrar en nuestro corazón la duda, la inseguridad, la angustia, el temor, el descontento y finalmente
el alejamiento de Dios. Y en esa condición cabe la posibilidad de que le abramos la puerta de nuestro corazón y aceptemos sus propuestas y sus requerimientos. Porque Él, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si algo le sobra al diablo, es astucia y tiempo. Es cuestión nomás de que tú bajes la guardia para que Él aparezca, ¿sí? Y si tú le das un cachito de tu vida, un pequeño resquicio en tu vida, Él va a entrar, se va a meter con maletas y todo. Porque, repito, Él tiene todo el tiempo que el mundo le ofrece. Ahora, recuerden que cuando Jesús fue tentado en esta área, el diablo le llevó a lo alto de una montaña y le mostró los reinos de este mundo, su gloria, su esplendor, sus riquezas, y le dijo: todo esto es mío, y a quien yo quiero se lo doy, y te lo quiero dar a ti. Pero hay una condición: tienes que postrarte y adorarme. ¿Y qué le dijo Jesús? El Señor no se puso a pelear con el diablo, no se puso a discutir o a negociar con el diablo, no. Citó la palabra, citó el escrito está, y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. ¿Ven? Y esta pugna entre dos señores, entre dos poderes, entre dos fuerzas, sigue vigente. Y en los tiempos de mayor dificultad, de mayor apremio como el que ahora mismo estamos viviendo, es cuando se pone a prueba la verdadera lealtad a uno o a otro. Una vez más les digo, como discípulos de Jesucristo, no tenemos la opción de dividir nuestra lealtad. El Señor nunca aceptará una lealtad parcial o incompleta. Si Jesús no es Señor de todo, Él no es Señor de nada, ¿ya? Y Él mismo afirma que el dinero afecta todas las áreas de nuestra vida y que es la única competencia entre seguirle a Él o tomar otro rumbo, con tal de cubrir las necesidades temporales. Repito, a cualquier precio. Hay personas que ante las necesidades apremiantes y agobiantes que se presentan en el día a día, están dispuestas a vender su primogenitura. Lamentablemente, pero es la verdad, es la realidad. Están dispuestas a negar al Señor, a darle la espalda, a negociar con el diablo lo que no es negociable. ¿Ya? Tú no puedes vender tu primogenitura y con todo lo que eso implica y después hacer tus reconsideraciones. No, reconsidera antes en todo lo que implica o todo lo que significa desestimar la gracia, soltarte de la mano del Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿ya? Tú tienes que definirte, mi hermano. No hay una tercera opción. O tú sirves a Dios o sirves al enemigo de tu fe, que es el enemigo de Dios, ¿verdad? Tú no puedes claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es tu Dios, pues síguele a Dios, vive para Él. Pero si no, anda tras tus deleites, anda tras los ofrecimientos que el mundo te hace para suplir y para cubrir tus necesidades. No hay un tercer camino, una tercera opción. Por eso el Señor nos recuerda en el libro de Apocalipsis, diciendo: ojalá fueras caliente o frío, pero si eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca, ¿sí? Al Señor le gusta que seamos de una sola palabra. O es sí o es no. O es Él o no es Él, ¿ya? Por eso es que teniendo en cuenta esas posibilidades de deslizarse, esas posibilidades de extraviarse, ya para los creyentes, para sus discípulos, Él enseñó diciendo: no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto, no se afanen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Ahora, ¿cuál es la palabra clave para entender este mensaje? La palabra clave es afán.
¿Y qué es el afán? ¿Mm? El afán es esa fuerza que nos mueve hacia algo. Es el empeño que ponemos al hacer todo lo que hacemos. Afán es anhelo profundo, es deseo intenso, aspiración, determinación, ahínco, etc. Pregunto, ¿todo esto es malo? ¿Es malo? Por supuesto que no. Miren, el afán es como el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. Todo lo contrario, es buenísimo y muy necesario. Y según la Biblia, en el libro de Eclesiastés, el dinero sirve para todo y debe tener un lugar importante en nuestra vida, pero mientras lo podamos controlar, porque es un excelente siervo, nos ayuda en todo, pero si él toma el control de nuestra vida, entonces es la ruina total, porque es un pésimo amo y te va a llevar a hacer cosas que no quieres hacer. Y te va a llevar por lugares por donde no quieres ir. Y va a hacer que toques puertas que no se abren. Y como no se abren, las tendrás que traer abajo con el perjuicio que trae consigo para tu vida. El dinero, repito, es un buen siervo, pero es un mal amo. Y un dato que debemos conocer y tener en cuenta en relación al dinero es que el segundo tema más importante del cual se habla en la Escritura es precisamente el dinero. De hecho, en el Nuevo Testamento, el tema del cual más se habla después del tema del amor es el tema del dinero, de las riquezas y de las posesiones materiales. Y hay que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo manejamos este tema del dinero? Pues un tema muy delicado, porque a la hora de la hora, cuando las necesidades se agolpan en nuestras vidas, ¿verdad? Inmediatamente empezamos a prestar atención a voces extrañas, a voces ajenas, a voces que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la voz de Dios que emite su palabra. Bueno, podemos hablar mucho más acerca del dinero, pero repito, ya el dinero en sí mismo no tiene poder. Somos nosotros los que le otorgamos ese poder en nombre de nuestras necesidades temporales. Es igual con el afán, que es esta fuerza interior que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Esta fuerza es buena. Dios nos la ha dado para avanzar en la vida. ¿Cuándo esta fuerza es mala? ¿Cuándo? Cuando nos mueve y nos hace ir más allá de las fronteras del hoy para introducirnos en el terreno del mañana. Pero lo hace consumiendo violentamente la vida en términos de tiempo, energía, vigor, recursos, relaciones, familia, salud, etc. Hay personas que viven empeñadas en resolver los problemas del mañana. Estoy seguro que en este auditorio hay más de una persona que vive así, afanada, angustiada, preocupada, ansiosa, desesperada por resolver los problemas de mañana y de pasado mañana, pero no terminan de resolver los problemas de hoy. Por eso es que viven sobrecargadas, estresadas, angustiadas, agobiadas y no disfrutan de cada día que Dios en su gracia les permite vivir. Y lo que es peor, impiden que los que viven con él o con ella disfruten de la vida, porque saturan su espacio con amargura, reclamos, quejas, reproches, señalamientos. Y esto es insufrible e injusto. Es literalmente una antesala del infierno. Pero los que viven así, afanados y angustiados, tienen siempre sus buenos argumentos para explicar y justificar su actitud. Porque lo hacen, dicen, en nombre del progreso, del éxito, del avance de la vida, de la realización personal y del bienestar de la familia. Ojo, no me malinterpreten. Todo esto es bueno, es válido, es legítimo. Pero cada cosa tiene su lugar, mis hermanos. Cada cosa tiene su espacio, su tiempo, su importancia y su forma. Y atención,
Yo le estoy hablando a una comunidad de fe, a una congregación de creyentes. Por tanto, nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra perspectiva tienen que ser diferentes a la luz del consejo divino a través de su palabra. Y eso nos debe diferenciar de los incrédulos. Porque como escribió el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si ustedes leen con detenimiento el pasaje que estamos estudiando, se van a dar cuenta que Jesús, al abordar el tema del afán y de la ansiedad, lo hace señalando las tres necesidades vitales del ser humano. ¿Cuáles son? Comer, beber, vestir. Pero separa a los creyentes de los incrédulos, a quienes llama gentiles. Él dice que los incrédulos se afanan, se inquietan, se preocupan, se desesperan, se angustian tratando de suplir esas necesidades. Y lamentablemente muchos creyentes, discípulos suyos, se dejan arrastrar también por esta corriente de afán y de angustia. Entonces Jesús nos plantea un desafío. ¿Cuál es el desafío? Suplir estas necesidades de manera espiritual, que es la manera de Dios. ¿Cómo así? Él dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y como añadidura Él les dará todo lo que necesiten. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios por encima de todo? Significa priorizar a Dios, significa incluir a Dios en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestras decisiones. Es considerar su voluntad. Jesús dijo en otro pasaje, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto implica obediencia a su palabra. Obediencia quiero, dice el Señor. Pastor, aterricemos concretamente. ¿Cómo puedo buscar el reino de Dios y su justicia? Puede decir alguien por aquí. ¿Estás casado? Si estás casado, entonces ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ámala con un amor sacrificado, entregado, generoso, un amor abnegado, trascendente. Ama así a tu esposa. Y tú, mi hermana, respeta a tu marido. Dale el lugar que le corresponde, siempre, bajo cualquier circunstancia, delante de todos. Valóralo, hónralo y procura ser ayuda idónea para él. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, y hazlo para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. No exasperes a tus hijos, no los desalientes, poniendo sobre sus hombros cargas pesadas que ni tú mismo puedes llevar. Perdona las ofensas, no 7 veces, como planteó el apóstol Pedro, no, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Comparte tu pan con el hambriento. Haz justicia al huérfano. Ampara a la viuda. Cubre al desnudo. Acoge al forastero. No mientas. No robes. No seas maldiciente. No seas chismoso. Cumple tu palabra. Sé justo, solidario, equitativo. Abraza al que está solo. Sufre con el que sufre. Llora con el que llora. Esto y muchísimo más es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, si hacemos esto, el Señor se ocupará de nosotros para que nada nos falte y a la vez podamos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozo que se produce porque sabemos que tenemos un Padre que cuida de nosotros y que nuestro bienestar no depende de ninguna circunstancia externa o de algún golpe de suerte, sino que es la buena voluntad del Señor. Él nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo único que tenemos que hacer es no separarnos de Dios y darle el primer lugar.
en nuestra vida. Amén. Y una conclusión contundente es la que está en el versículo 34. Al llegar al final de su enseñanza relacionada con las posesiones y las riquezas materiales, nuestro Señor cierra con esta contundente conclusión su reflexión. Dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mañana le pertenece a Dios, ¿ya? Y nosotros no podemos en nada cambiar sus designios. No podemos hacer nada para alterar el orden de las cosas que ya está establecido por el Señor. Lo único que nos queda es buscar su reino y su justicia primeramente, para estar seguros de que estamos andando por la senda correcta. Estamos en el camino que Dios ha trazado. Es un camino angosto, es un camino estrecho, pero su fin es la vida eterna. Todos nuestros planes deben ser encomendados a Dios. Todos nuestros proyectos, nuestras expectativas deben ser puestas en el altar de Dios. Todas nuestras decisiones deben ser tomadas basándonos en los principios bíblicos, influenciados por el Espíritu Santo. Solo así obtendremos la completa bendición de nuestro Señor. Y aquí encaja perfectamente el consejo del apóstol Santiago, que en su carta universal, en el capítulo 4 de su carta universal, nos dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es la vida?, pregunta el apóstol. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Listo, mis hermanos. Esto es lo que he querido compartir con ustedes en este día. Que el Espíritu Santo nos ayude a poner por obra esta palabra, de tal manera que podamos disfrutar al máximo la plenitud de cada día, libres de afanes, de ansiedades, con la certeza de que nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice su palabra. Que así sea, mis hermanos. Que así sea. Trabajemos duro, ¿ya? Esforcémonos, seamos valientes, seamos diligentes. Pongamos todo nuestro empeño en hacer las cosas, pero cuando llegamos ya al límite de nuestras posibilidades, entreguémosle al Señor todo aquello que falta hacer, conscientes de que hicimos el máximo de los esfuerzos, y Dios va a honrar nuestra fe, Dios va a honrar nuestra actitud de acudir a Él para recibir fortaleza. Acuérdense que su palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ya? Cuando lleguemos a la extremidad de nuestras posibilidades, cuando lleguemos ya al límite de todas nuestras capacidades, entonces, como siempre digo, ya estaremos a un paso de entrar al terreno de lo milagroso, al terreno de lo prodigioso, en el que operan los milagros del Señor. Las posibilidades de Dios se hacen evidentes y suplen realmente nuestras necesidades. Pero, por enésima vez les digo, hay que esforzarnos y hay que hacer todo lo que está en nuestro poder hacer. Y cuando ya no podamos hacer más, ¿verdad?, y falte todavía para alcanzar nuestras metas, pues el Señor nos llevará en poder y gloria a alcanzar nuestros sueños más caros. Bendito sea el Señor. Listo.